Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a estas jornadas de webinars realizados por la Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo de nuestro sigla Libertad. Quien les saluda es la ingeniera Eslandia El Pilar Soto Buitrón, presidente del Comité Directivo de la Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y en esta oportunidad, el día de hoy hemos preparado para ustedes un webinar titulado Liderazgo 4.0, transformando la gestión de la seguridad desde las personas, que estará a cargo de Germán Ramón Rojas. Él es consultor con más de 30 años de experiencia en minería e industrias de alto riesgo, creador de la metodología Seguridad Activa 360 grados, enfocados en liderazgo, cultura y gestión de riesgos críticos. Es facilitador también del certificado Lego Serious Play y especialista en transformación cultural y desarrollo de líderes. Adelante, estimado Germán, bienvenido a nuestro Colegio de Ingenieros Consejo Departamental de la Libertad. Adelante. Muchas gracias, Saldi, por la presentación. Gracias al Consejo Departamental de la Libertad del Colegio de Ingenieros. ¿Me confirman si se ve en pantalla? Sí, sí se ve, Germán, Ok, adelante. gracias. Entonces, hoy vamos a tocar un tema muy importante que es Liderazgo 4.0, transformando la gestión de la seguridad desde las personas. Ya lo dijeron, mi nombre es Germán Ramón, soy ingeniero de minas con más de 30 años de experiencia, trabajando en la industria de la construcción, la minería y todo lo que son industrias complejas de alto riesgo. Durante estos años he aprendido que la seguridad no es la forma como uno lo ha entendido hace 30 años, hace 40 años. Cuando yo empecé mi carrera, creía que la clave era escribir los mejores procedimientos. Luego pensé que era capacitar, luego supervisar más. Pero a lo largo de estos años he entendido que para evitar accidentes y para gestionar una seguridad que logre que el trabajador regrese a casa, tenemos que buscar otros medios y he entendido que la diferencia está marcada en el liderazgo. Pero ¿por qué el liderazgo? Porque es la forma como uno gestiona la seguridad, la forma como lidera a las personas y la forma como uno se comporta al momento de tomar decisiones. Entonces, lo importante que de lo que vamos a hablar el día de hoy es cómo transformo la gestión desde la seguridad normativa, desde la seguridad de cumplimiento, orientado a proteger a las personas. Cómo las organizaciones deben ser seguras construyendo el desarrollo de las personas. No solamente la capacitación, el entrenamiento, sino tiene que ir más allá. Pero es ahí donde cómo cumple o cómo juega el rol el liderazgo. Cuando hablamos de liderazgo, estamos hablando del estilo de liderazgo, de la organización, del estilo de liderazgo, del supervisor, del gerente, de quien toma las decisiones. Entonces, nos preguntamos, lo voy a achicar esto, nos preguntamos, ¿por qué ocurren los accidentes? ¿O por qué siguen ocurriendo los accidentes? Entonces, la respuesta es, falló la seguridad, falló la gestión de la seguridad, pero si tenemos mejor tecnología, nuestros procedimientos son robustos, tenemos certificación, tenemos normas. Hoy día tenemos la inteligencia artificial, pero a pesar de eso, siguen ocurriendo los accidentes. Entonces, ¿qué está fallando? ¿Cuál es el problema? Y debemos entender que la seguridad ya no es un problema técnico,
sino es un problema integral. Por años hemos y seguimos hablando una seguridad de cumplimiento y tenemos que ir un poco más allá. Una seguridad que calce con la cultura, que calce con los valores, que calce con el conocimiento, con la habilidad de las personas, que calce con el grado de entendimiento si el trabajador está en condiciones para poder ejecutar una tarea. Entonces, estamos hablando de un tema más global, más sistémico. Entonces, hacemos una revisión rápida de la evolución de la seguridad. Desde muchos años atrás, casi décadas, desde el 50 y casi hasta el 80, la seguridad se vino realizando por cumplimiento. La seguridad se hacía porque la norma le pide o simplemente porque si no ejecutaba le caía una sanción. Entonces, esa gestión de cumplimiento, más que todo asociado al tema legal, por años hemos venido gestionando en nuestro país. Luego salió la ISO 45001. Antes de eso salieron las ISO, la 14, la 9000, para normalizar, para mejorar la calidad, para mejorar el tema ambiental. Salió la OSHA 18001, pero igual, seguían los accidentes y siguen los accidentes. Pensábamos que después de que salió este estándar iba a mejorar las condiciones de trabajo y en paralelo se vino gestionando lo que es la seguridad basada en el comportamiento. Muchas empresas pensaron que ahí estaba la solución, pero sin duda, seguridad basada en el comportamiento también no fue eficaz. Se trabajaban en conductas observables, pero de un momento a otro perdió el foco. Han pasado los años, hoy día hablábamos de factores humanos, y aquí se habla ya del error humano. ¿Por qué ocurre un accidente? Porque hay un error, pero ese error humano todavía en algunas empresas, en algunas organizaciones lo definen como una causa, y ya no es una causa, es una consecuencia, porque hay factores que inducen cómo está el diseño del trabajo, cómo está la organización del trabajo, cómo está la calidad de la supervisión. Y luego a lo largo de los años hemos visto bien cómo va evolucionando la gestión de la seguridad y hoy día se habla de un Safety 2, que es la forma como la seguridad debe entenderse. Algunos lo apoyan, otros no, pero sin duda está en crecimiento. Eh, Se ha visto orientado a lo que es la resiliencia laboral, de cómo podemos buscar hacer las cosas bien, poniendo de por medio el desempeño humano, buscando hacer las cosas bien y buscando una resiliencia laboral. Pero los accidentes continúan. Los accidentes laborales cada vez son más graves, cada vez son más complejos y sin duda, desde mi experiencia, yo no traigo la receta del día de hoy, simplemente es el resultado de un trabajo de campo, de haber conversado con los supervisores, de haber conversado con las organizaciones y producto de estas 3 décadas, planteo y digo que si quiero mejorar la evolución de la seguridad y quiero tener un buen desempeño, tengo que trabajar en 3 elementos importantes, que es la cultura, el liderazgo y el sistema. Entonces, la seguridad evoluciona si evoluciona mi forma de pensar. Y eso es lo que hoy día vamos a hablar. El liderazgo es muy importante, pero si nosotros nos remontamos hacia atrás, vemos que el liderazgo estuvo basado en control y mando.
asociado a un liderazgo autocrático. Si hablamos del sector minero, por años se manejó un liderazgo autocrático, casi un liderazgo tipo militar. Las órdenes se cumplen sin dudas ni murmuraciones. Si alzo la voz es porque tienes que hacerme caso. Entonces, ¿qué hace el trabajador? Se humilla y hace la tarea. Entonces, ese liderazgo de control, de mando, hoy día ya no es vital, ya no es elemental y no es eficaz. Si nosotros bajamos y vemos que ese liderazgo, ese estilo de liderazgo, lo maneja el supervisor, entonces, de un momento, con presencia del supervisor, la gestión va a ser horizontal, va a ser, va a ser como una disciplina en ese momento, el, el trabajador va a hacer caso, va a cumplir las normas, pero después, si ese supervisor se ausenta, va a haber una variabilidad del desempeño. Si un trabajador al lado del supervisor usa los elementos de protección personal, cumple los procedimientos, pero ¿qué garantiza si después el trabajador se queda solo, sin vigilancia? Hemos visto y somos testigos que el trabajador puede cumplir o no la gestión de la seguridad o puede cumplir sus órdenes, sus mandatos, el uso de sus VPs por propia convicción y muchas veces no sucede. Entonces, es ahí donde la variabilidad del desempeño convierte a que ese momento el estilo de liderazgo del supervisor no es eficaz. Si nosotros queremos y buscamos una seguridad sostenible que no requiera vigilancia permanente, necesitamos que las personas tomen decisiones propias sin ser observadas. Pero eso es en el papel, eso es una ilusión, unos dicen. Pero ¿cómo logramos eso? ¿Cómo logramos que ese trabajador regrese sano y salvo a casa? Ese es el principal desafío, de que el trabajador debe entender que la seguridad empieza en su casa, que la seguridad es parte de su responsabilidad, de su convicción. Entonces, ¿y cómo hacer eso? Ese cambio de mentalidad. Decía que por años hemos observado, hemos visto que seguridad basada en el comportamiento era una solución, era una metodología que nos ayudaba a tener conductas seguras, pero a través del tiempo, nuestro pensamiento y nuestra orientación a este programa, muy importante porque tuvo muchos logros de seguridad basada en el comportamiento, perdió un poco de vigencia. ¿Por qué? Porque estuvo orientado al comportamiento visible, ignorando el contexto. O sea, yo veía la conducta, observaba el comportamiento del trabajador, pero internamente yo no sabía qué había después. Ignoraba el contexto, como el iceberg. ¿Qué estaba detrás del comportamiento de un trabajador? La cultura de la organización, el liderazgo del supervisor, el diseño de su puesto de trabajo y el sistema de la organización. Dicho de otra manera, el comportamiento observábamos, pero es la consecuencia de lo que está debajo de esta línea azul, lo que está marcado con letras blancas, o sea, lo que está en el fondo del iceberg. Entonces, no veíamos la causa, que es principal de la conducta, tan solo veíamos la parte del comportamiento.
¿Por qué? Porque el trabajador o el ser humano tiene un comportamiento influenciado por factores psicológicos, factores fisiológicos, factores sociales y factores cognitivos. Entonces, eso hace a que su comportamiento altere. Entonces, es ahí donde pierde valor el programa de seguridad basado en comportamiento. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Como decía, la seguridad tiene que evolucionar desde que nosotros evolucionamos nuestra forma de pensar. Decía que seguridad basada en comportamiento es una conducta observable, basada en observación, solamente a un nivel operativo. Observábamos comportamientos, actos, auditorías y una buena retroalimentación. Pero como todo evoluciona, todo cambia, debemos ir un paso más allá. Decía inicialmente que Seguridad Activa 360 descansa sus pilares en la cultura, en el sistema y en el liderazgo. Entonces, integra estos tres pilares. ¿Para qué? Para buscar la transformación de la organización, para buscar el compromiso de que la conducta de las personas tienen que ser entendidas desde un punto de vista de la cultura. El comportamiento de las personas tienen que ser entendidas y comprendidas desde un punto de vista del liderazgo. Cómo el liderazgo transmite de una forma estratégica, de forma táctica y operativa para que el trabajador pueda entender, para que el supervisor pueda entender y para que el gerente pueda entender de que la transformación de la seguridad empieza en la parte más alta de la organización. Y cómo nosotros establecemos los controles críticos. Un control crítico va a ayudar en algún momento oportuno a detectar un comportamiento inseguro. ¿Y cómo garantizamos eso? Con un seguimiento continuo, integrado nuevamente por la cultura, el sistema y el liderazgo. Y finalmente un aprendizaje organizacional. Eso es lo que marca diferencia hoy día en lo que nosotros tratamos y buscamos hacer entender en la organización de que dar un paso más al programa de seguridad basada en comportamiento con lo que es la seguridad activa 360. Cómo integro en la organización los pilares importantes, estratégicos, que toda organización debe tener. La cultura, la seguridad, el sistema y el liderazgo. Entonces, es ahí donde hablábamos de liderazgo. ¿Qué cosa es liderazgo? ¿Qué cosa es el concepto de liderazgo? ¿Qué se entiende por líder? Entonces, bajamos en cuatro dimensiones. Un líder tiene que saber escuchar, tiene que saber preguntar, tiene que saber confiar y lo más importante, tiene que aprender. Si nosotros llevamos al tema de la gestión organizacional, ¿qué es y qué se entiende por liderazgo organizacional? Igual, la organización tiene que saber escuchar, tiene que saber preguntar, tiene que saber confiar y aprender. Y desaprender. ¿De quién? De su fuerza laboral. Si nosotros manejamos estas cuatro dimensiones, vamos a entender que a lo largo de los años, cómo ha venido cambiando el estilo de liderazgo y cómo ha venido cambiando la interpretación del liderazgo. ¿Por qué hoy día se llama liderazgo 4.0? Porque hace años salió liderazgo 1.0. ¿Qué es? Y que en ese entonces el líder tenía control, tenía mando y tenía autoridad. Y todo se regulaba por obediencia. Luego avanzamos los años y salió el liderazgo 2.0.
que era un tema de la dirección, de los procesos y de la disciplina. Pero igual, no calzaba, no se entendía en el desarrollo de las organizaciones. Luego se habla del liderazgo 3.0, que es personas, equipos y cultura. Hoy día vivimos un mundo global, otros dicen vivimos una transición del mundo VUCA al mundo BANI y por tanto necesitamos un liderazgo 4.0. ¿Qué consiste el liderazgo 4.0? Que debe ser adaptativo, que tenga que tener un aprendizaje, resiliencia, apoyado por la tecnología y un líder cada vez más humano, que sepa escuchar, igual, que sepa preguntar, que sepa confiar y lo más importante, que sepa aprender y desaprender. Eso es lo que nosotros hoy día impulsamos cuando hacemos los talleres de liderazgo, que el líder tiene que saber escuchar. ¿Cuántas veces da órdenes al supervisor? ¿Y cuántas veces escucha a su trabajador? Si nos vamos a un nivel más arriba, un supervisor, un gerente, ¿cuántas veces da órdenes? ¿Y cuántas veces escucha a su supervisor, a su inmediato? Entonces, uno de los pilares y de las características importantes del liderazgo 4.0 es saber escuchar. Unos dicen que hay que manejar la regla 70-30. 30 participa el trabajador o el subordinado, perdón, 70% participa el trabajador o el subordinado y 30% el líder. Esa es la forma como uno empodera a sus trabajadores, donde hace participar mucho más al trabajador, mucho más al supervisor, mucho más a quienes están bajo mi tutela al momento de desarrollar un equipo de trabajo. Pero hoy día vivimos un mundo global, una economía digital, donde la transformación digital ha avanzado y donde nuestro pensamiento ya no es lineal, es no lineal, porque tenemos que andar a nivel del avance tecnológico y el avance tecnológico ha crecido de una forma exponencial. Hoy día mucho más todavía con la inteligencia artificial. Hoy día manejamos datos, pero soy un convencido que el futuro de la seguridad será humano. Solamente la inteligencia artificial será un medio, pero lo más importante, que el liderazgo será siendo su principal ventaja competitiva. Hoy día vivimos una economía digital a través de la dimensión tecnológica, apoyado por el IA, la analítica, que cada día nos da una interesante información descriptiva, analítica. Tenemos datos y la data nos ayuda a buscar, a analizar. Podemos analizar los comportamientos de las personas, podemos generar patrones conductuales a través de la observación, pero esta ayuda de la dimensión tecnológica va a hacer a que entendamos mejor la dimensión humana, porque la inteligencia artificial me ayuda a tener información, pero no me ayuda a cambiar la forma de pensar de las personas. No me ayuda a cambiar la forma de entender a las personas, a las organizaciones. La dimensión humana necesita eso, basado en nuestras tres dimensiones como humanos que somos. Sabemos pensar, sabemos sentir y sabemos actuar. La inteligencia artificial no va a ayudar a cambiar nuestra forma de pensar.
Eso lo vamos a hacer a través del liderazgo, a través de las personas y a través de los factores humanos. Entonces, esta evolución de la gestión de seguridad en estos próximos años tiene que ver mucho con la identidad de las personas. Entonces, este programa que nosotros estamos impulsando, que hoy día lo estamos denominando Seguridad Activa 360, empieza con una filosofía en 4 dimensiones. Otros dicen con una doctrina de 4 dimensiones, que empieza en el ser, en el hacer, en el creer y en el aprender. Ser, buscar una entidad, un propósito del líder, de que debe construir su identidad. El hacer, relacionado a las acciones, a las competencias, a las habilidades, y donde el líder tiene que saber hacer, tiene que ser competente, tiene que tener habilidades para que pueda tener una convicción propia de entender que la seguridad es un valor. Solo así puede transmitir a su equipo de trabajo. Solo así puede diseñar una gestión adaptativa de seguridad en su empresa, por convicción propia. Entonces, el líder inspira, el líder genera confianza, el líder empodera. Y finalmente, con la 4 dimensión, el aprender. ¿Aprender de qué? De los errores, de los fracasos. Yo he aprendido en base a mis errores. Yo he tenido fracasos, he tenido accidentes graves, accidentes mortales. Y eso me ha hecho entender de que qué es lo que debo cambiar, qué es lo que debemos evolucionar y hacia dónde debemos apuntar. Entonces, el ser humano o el líder tiene que aprender de sus errores y tiene que ser resiliente y buscando una mejora continua. ¿Para qué? Para ayudar a transformar, a generar esa gobernanza del riesgo a través del error humano. Si yo deseo, si yo tengo las intenciones de enseñar a nadar, debo haber sido un buen nadador o debo por lo menos haber nadado y luego recién transmitir mis enseñanzas, luego recién llevar la gestión del conocimiento hacia mi equipo de trabajo. Entonces, el líder tiene que estar en el terreno, el líder tiene que estar en el campo. Entonces, muchos hoy día entendemos que los accidentes ocurren. ¿Por qué? Porque los procedimientos están ahí, los estándares están ahí, pero ¿qué falta? Falta el compromiso de las personas. Y el compromiso de las personas tiene que darse cuando tú generas confianza, cuando tú tienes aterrizado el conocimiento de qué estás transmitiendo. Entonces, ahí es donde estos 3 pilares estratégicos se hacen fuertes. Primero, la cultura. ¿Quién genera la cultura? La organización. Entonces, la organización tiene una cultura buena o mala. Tiene una cultura positiva, negativa. ¿De quién va a depender? De los dueños, de quienes gobiernan la organización. Uno dice que la cultura es la forma como las cosas se deciden o se toman a decisiones, cómo se transmiten, cómo se organizan, cómo se aprenden y cómo se respetan los valores. Entonces, toda organización tiene una cultura. ¿Qué es lo que tenemos que hacer si queremos llevar a mejorar nuestra gestión de seguridad? Tener una cultura sólida, con valores, que sepa comunicar, que sepa
percibir el riesgo y que sepa generar confianza. Sistema. Toda organización tiene un sistema, toda organización tiene procedimientos, tiene un reglamento, tiene una política, pero esa política, esos procedimientos se cumplen. Muchas veces se generan desvíos. ¿Por qué? Porque los procedimientos no están bien hechos o simplemente por un tema de la producción, por un tema de cumplir las metas, esos procedimientos no se cumplen, no se respetan. Y luego las personas. Toda organización tiene personas. Entonces, ¿cuál es el motor? El que enlaza es el liderazgo. El liderazgo es el que busca ser el motor generador de que estos pilares estratégicos como es el sistema y la cultura estén alineados en el equilibrio entre la producción y la seguridad. Otros dicen entre la eficiencia económica y la eficiencia social. ¿Para qué? Para proteger a las personas. ¿Y las personas deben estar en el centro? Sí, pero el eje, el motor es el liderazgo. Entonces, si nosotros no entendemos cómo engrana en una decisión o en una toma de decisiones para generar un buen desempeño de la gestión de seguridad, no vamos a poder lograr tener éxito. Si es que estos tres pilares no protegen, no ayudan a dinamizar la gestión en el cuidado de las personas. Entonces, por eso es que es muy importante entender que nosotros, ¿cómo podemos avanzar en el día a día? Primeramente, revisando el estilo de liderazgo. ¿Cuál es el estilo de liderazgo que nosotros impulsamos? Hoy día hablamos de un estilo de liderazgo estratégico que tiene que ver con tu mente creativa, que tiene que ver con tu capacidad de resiliencia, que tiene que ver con tu capacidad de generar confianza, con tu capacidad de entender, de influir. Y luego un liderazgo por resultados. Tienes que entender que los resultados se dan desde el momento que nosotros diseñamos cero daño, cero accidentes, como una meta. Pero ¿qué hacemos para lograr esa meta? ¿Cuál es nuestro objetivo? Cambiar la interpretación de una seguridad de cumplimiento a una seguridad de convicción. Entonces, para yo lograr ese cero accidentes es otro tema también que controversial, o mi objetivo de cero accidentes, tengo que tener un sistema sólido, fortalecido mi cultura de seguridad, pero el eje principal de generar el enlace integrador es el liderazgo. ¿Para qué? Para que las personas puedan generar un retorno seguro a su casa. Por años dijimos que las personas eran el centro de la seguridad. Hoy quiero yo proponerles una reflexión, que las personas deben ser el propósito. En nuestro programa de gestión de seguridad, si bien es cierto, tenemos objetivos y metas, pero nuestro propósito es el cuidado de las personas. Nuestro propósito es el que las personas regresen sano y salvo a casa. Nuestro propósito es que las personas no tengan enfermedades ocupacionales. Entonces, el liderazgo es el centro, el que integra a la cultura, al sistema y al comportamiento. Es ahí donde nosotros debemos entender de
cómo el liderazgo genera confianza, empatía, empoderamiento, influye. ¿Para qué? Para hacer cambiar el comportamiento de las personas, para influir en el comportamiento de las personas. Por años también nos hemos equivocado, hemos dicho que queremos cambiar el comportamiento de las personas. No, tenemos que influir en que el trabajador cambie su comportamiento. Eh, Tenemos que identificar esos cuatro factores que influyen en el comportamiento. Dije el factor social, que tiene que ver con la presión laboral, con el diseño en el trabajo, con la cultura de la sociedad. El factor cognitivo, que tiene que ver cómo capacito, cómo educo, cómo entreno, cómo preparo al trabajador. Tiene que ver con el factor fisiológico, que está más ligado a su capacidad física, a su fatiga. El trabajador tiene fatiga mental, fatiga física y luego al factor psicológico. Hoy día se habla mucho del estrés, se habla mucho de la depresión, que influyen mucho en la salud mental del trabajador. Entonces, estos cuatro factores influyen en el comportamiento y eso es un tema que nosotros lo analizamos. Sin liderazgo, los procedimientos solamente quedan en el papel. Y eso lo hemos podido encontrar en muchas investigaciones de accidentes. Causa del accidente: el trabajador no usó los arneses. Pero ¿por qué no usó los arneses? Si el procedimiento dice, el estándar dice que tiene que usar el arnés en un trabajo en altura. Entonces, ¿qué pasó con el procedimiento? Simplemente se quedó en el papel. ¿Por qué? Porque el sistema no es capaz o la cultura pierde coherencia. El valor de la seguridad simplemente es doble mensaje. La seguridad lo hacemos en la oficina, pero la gestión de la seguridad en campo se generan desviaciones, se generan desvíos. Entonces, los controles críticos se debilitan. Y ese es un tema que hoy día muchas organizaciones están trabajando en el desarrollo de encontrar si los controles críticos tienen que ser estables y no se tienen por qué degradar. Si es que la cultura no es sólida, el sistema no es eficaz y el liderazgo no habilita, no integra estos tres elementos, los controles críticos se debilitan. Y cuando los controles críticos se debilitan, las barreras se degradan. Y de manera que es ahí donde ocurren los accidentes. Y es otro tema que vamos a hablar más adelante de lo que es cómo gestionar los controles críticos. Entonces, es ahí donde hemos tratado del día de hoy de hablar de la seguridad basado en las personas desde el efecto multiplicador del liderazgo. Voy a hacer un alto acá para unas preguntas. No sé si me pasé del tiempo. Estoy. No hay problema. ¿Cómo está? Buenas noches, Germán, nuevamente. Hola, sí. Agradecerte por el despliegue de la capacitación y toda la información que nos has brindado. Bien, acá tenemos una serie de preguntas justamente de nuestros colegas. Voy a proceder a leértelas y por favor nos
con tu experiencia nos podamos ayudar a responderlo. El Bienvenido, ingeniero adelante. Harold, el ingeniero Harold pregunta, ¿cómo se puede medir si un líder realmente está generando una cultura de seguridad dentro de su organización y no solo cumpliendo con las normas? Interesante tu pregunta, Harold. ¿Cómo se puede medir la cultura o cómo se puede medir el liderazgo? Entiendo que ¿cómo se puede medir el liderazgo? ¿Me repite la pregunta, Sandy? Sí, claro. ¿Cómo se puede medir si un líder realmente está generando una cultura de seguridad dentro de su organización y no solo está cumpliendo con las normas? Ok, ya entendí. Por ejemplo, hoy día se habla mucho del liderazgo visible, pero el liderazgo visible lo haces por compromiso, lo haces por cumplimiento o lo haces por convicción. Entonces, si el líder está comprometido, si el líder ha entendido que el verdadero valor de la seguridad nace de su ser, hacer y creer, ese líder va a ir al campo y va a hacer su caminata, va a hacer su observación, va a hacer su informe. Y mi pregunta es, después que el líder hizo su caminata, hizo su informe, ¿ese lugar de trabajo queda seguro? Yo diría que no, porque faltó intervenir en las personas, faltó buscar el compromiso de las personas. Entonces, es ahí donde el nivel de liderazgo se mide. ¿Cómo yo garantizo en una visita, en una conversación que tuve con el trabajador, de que mi liderazgo es eficaz? Si logro un compromiso del trabajador o del empleador o del empleado o a quien estoy supervisando y logro ese cambio de actitud, mi gestión del líder habrá avanzado un grado, 2 grados, dependiendo la escala del nivel de liderazgo que se tenga que medir. Bien, Germán, Entonces, ese gracias. proceso viene y se refuerza con la cultura. Sí, eso sería la respuesta. Muchas gracias, Germán. Sí, estoy leyendo porque tenemos varias consultas. Ha estado muy interesante el tema. Muchas gracias a todos los que están aquí sumándose. Tenemos otra pregunta. Si bien es cierto, en los trabajos donde se lleva a cabo un cronograma ajustado, ¿cómo influye y qué estrategias de liderazgo se necesitarían para evitar trabajos apresurados con pocos estándares de seguridad? Un trabajo bajo presión generalmente se va a dar. Y el trabajo bajo presión se da simplemente porque no hay una buena planificación o no hay una buena gestión. Si yo soy un líder y tengo a cargo un equipo de trabajo, para cumplir mi meta, tengo que tener 5 dimensiones fijas. Primero tengo que saber identificar, planificar, organizar, ejecutar y cerrar. Si esas 4 dimensiones no manejo bien como líder, sin duda todos en cada momento voy a tener presión laboral, voy a tener presión por el trabajo y presión por las metas. Entonces, mi respuesta es, debo tener una buena planificación. Ok, muchas gracias, Germán. Por aquí tenemos otra pregunta. ¿Cómo se puede mantener una cultura de seguridad sólida en proyectos con alta rotación de personal? Interesante la pregunta. Eso pasa en la industria de la construcción, donde hay constante rotación de personal. Lo que tenemos que hacer es primeramente garantizar qué cosa le estoy enseñando, cómo estoy dando las capacitaciones de ingreso al personal y cómo le rayo la cancha al trabajador desde el inicio. Y cómo ayuda al cumplimiento de los procedimientos, de los estándares, la supervisión. Entonces hay ahí un doble compromiso del trabajador, del supervisor, para poder manejar a equipos de alta rotación.
Muy bien, Germán, gracias. Tenemos aquí otra pregunta. ¿Qué errores observa con mayor frecuencia ustedes de su experiencia en las empresas cuando intentan implementar el liderazgo 4.0 en temas de seguridad y salud ocupacional? Cuando no generan contexto y cuando no generan empatía y cuando no saben escuchar al trabajador. Primeramente tiene que saber en qué contexto se mueve y cómo genero empatía para que ese procedimiento, para que ese estándar, el trabajador cumpla sin una actitud negativa. Entonces tengo que saber escuchar primeramente al trabajador y diseñar ese puesto de trabajo o ese estándar juntamente con él. Y ese es el error que muchas veces cometemos. Diseñamos estándares, procedimientos en gabinete y Muy se lo bien, entregamos al gracias. trabajador. Aquí tenemos, bueno, tenemos varias preguntas. Tenemos una siguiente. Desde su experiencia, ¿cuál considera usted que es el error más común de liderazgo en la gestión de seguridad y cómo recomendaría para poder corregirlo? Uno de los errores es no saber comunicar y no saber generar escucha activa. Se dice que del 100% de las características de un líder, el 80% está ligado a la comunicación, el saber escuchar y el saber comunicar. Y el otro 20% que es más tema operativo, donde debe generar confianza y debe generar empatía. Si juntamos comunicación, confianza y empatía, podemos influir en el equipo de trabajo. Muy bien, comunicación, confianza y empatía. Gracias por el aporte. Y bueno, una última pregunta. ¿Qué estrategias usted recomienda para transformar una cultura reactiva en una cultura preventiva en seguridad desde el liderazgo? Lo importante es generar una línea base. ¿Cuánto tiempo tengo yo para fortalecer una cultura o para crear una cultura de seguridad? Generalmente, fortalecer, crear, mejorar, transformar una cultura de seguridad lleva un promedio de 3 años a 5. Primero, ¿cuál es el compromiso de la alta dirección? ¿Qué recursos tengo? Porque generalmente cuando tengo una cultura reactiva, el trayecto es largo y lo que se necesita es que el líder tiene que ser adaptativo, resiliente y estratégico. Esas son las tres características que debe tener el líder. Muy bien. Y por aquí, Germán, ya con esto sí cerramos que han escrito en la casilla. ¿Cómo usted puede asegurar que los procedimientos de seguridad no se queden solo en documentación y realmente se apliquen en campo? Los procedimientos y los estándares tienen que ser cada vez más ágiles. Menos burocracia, mayor operatividad. Los procedimientos tienen que ser máximo de una hoja de esas de A4, de A4. Tienen que ser entendibles, tienen que ser prácticos y esos estándares y procedimientos deben ser hechos por los mismos trabajadores, corregidos, verificados por ellos. Es por eso es muy importante cuando se hace la OPT, la observación planeada de tarea, debe ser validada por el propio trabajador. Eso es la clave. Bien, Germán, entonces ya no tenemos más preguntas. En nombre de nuestra Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo del Consejo Departamental de la Libertad, te damos las gracias justamente por brindarnos este espacio, por compartir tu experiencia en un tema clave en relación a la gestión de seguridad y donde es fundamental el tema del liderazgo, ¿no? Y bueno, aquí aprovechamos para invitarlos próximamente a todos los que están conectados, que vamos a tener un próximo webinar en relación a este tema que es muy importante, seguridad activa 360, cómo transformar la cultura desde el liderazgo.
Así que esto no queda aquí, va a haber una parte 2 y también en lo sucesivo habrá un taller que ya próximamente también se les va a informar. Nuevamente, gracias Germán, gracias por aceptar nuestra invitación desde el Consejo Departamental de la Libertad de nuestro Colegio de Ingenieros. Y sin más preámbulo, nos estamos viendo en otra oportunidad. Muchas gracias a todos. Simplemente para terminar, decirles que donde existe el liderazgo consciente, los procedimientos dejan de ser documentos y se convierten en hábitos. Y los controles dejan de ser requisitos y se convierten en protección. Y la seguridad deja de ser obligación para convertirse en una convicción. Muchas gracias a todos y buenas noches. Listo, muchísimas gracias. Nos vemos, estimados colegas, en una próxima oportunidad. Gracias, Germán. Gracias a todos. Nos vemos. Buenas